poco. Y ahora sí, muy buenas noches, muy buenos días para todos, según el lugar del planeta en donde se encuentren. Bienvenidos a Curiosos en el Aire, otro programa más en Conexión Centro. Hoy vamos a tener varias sorpresas porque vamos a hablar de los despreciables. ¿Quiénes son los despreciables? Eso lo vamos a ir descubriendo a medida que vayamos por el programa. Aunque la primera mitad va a ser de personas verdaderamente despreciables y la segunda mitad va a ser una especie de random, donde una persona que si yo les cuento la historia la apurada van a decir, ese es un turro, ese, qué guacho de miércoles, y ese seguramente se merece estar... Bueno, no, vamos a escuchar bien la historia, vamos a escuchar cuáles son las leyendas alrededor de él y vamos a conocer algunas historias que salen de lo normal. Nos vamos a ir incluso hasta de nuestro país para ir a conocer una historia muy particular de una especie de biografía de alguien increíble. Así que vamos a ir de una punta a la otra. Mientras tanto, para toda la primera parte, vamos a hablar, como siempre, de Córdoba. Y para hablar de Córdoba, tenemos que empezar desde el principio, que vamos a ir a la fundación. Comenzamos con la temática y empezamos con la fundación de Córdoba, hablando sobre la imagen del cuadro de Slevosak, que tuvo un Luque Colombres y al padre Grenón, orientándolo cómo tenía que hacer, decir, bueno, cómo fue la fundación, qué es lo que sucedió, quiénes estaban ahí, y ellos le iban comentando, bueno, tenés que hacer un sacerdote que vino para ese momento de la fundación y después se volvió, pero que finalmente el padre Herrera va a estar en lo que es la tierra de Bolivia posteriormente, donde incluso después de la muerte del mismo Cabrera va a recibir a Luisa Martel de los Ríos, también de un escribano, que eran dos figuras aparte del mismo Cabrera, las dos figuras principales. Después una hueste de hombres, casi 120 hombres, y de los 120 más de 100 sabían leer y escribir, lo cual era demasiado. Y también un grupo de originarios, que uno dice, ¿qué hacen estos aborígenes? Y en realidad, los aborígenes que vamos a ver en ese cuadro son los aborígenes que estaban dentro de lo que es el yanaconazgo, o sea, son aborígenes de otras tierras que acompañan a Jerónimo Luis de Cabrera a esta fundación o a estas nuevas expediciones. Dentro de ese grupo vamos a tener algunos de los protagonistas de este programa de hoy, algunos despreciables, porque así como muchas veces yo trato de sacar un poco esa mitología en la cual siempre se habla que todos los conquistadores fueron malos, que todos los conquistadores fueron los turros. No, bueno, tratamos de diferenciar. Tuvimos la suerte de que en la fundación de Córdoba, por lo menos, eran menos dañinos que en otros lugares, o fueron menos dañinos que en otros lugares. La ocupación en estas tierras por parte de Jerónimo Luis de Cabrera hizo menos daño que lo que ha sucedido en otros lugares del virreinato o de lo que fue América. ¿Sí? Sabemos muy bien que en algunos otros lugares hubieron verdaderas masacres, pero trato de decir que lo que sucedió en Córdoba fue, dentro de todo, menos violento. Pero las partes violentas tuvieron mucho que ver con la persona de quien vamos a hablar. Jerónimo Luis de Cabrera tuvo una hueste muy importante de hombres muy valerosos, pero entre ellos podíamos encontrar a Tristán de Tejeda, teníamos también a Lorenzo Suárez de Figueroa. Están todos ahí mezclados. Lorenzo Suárez de Figueroa, el que está inmediatamente al lado de Cabrera, detrás, con barba, uno que se nota muy bien, está bastante firme, bastante bizarro a lo que significa la palabra. Y del otro lado tenemos al protagonista del día de hoy, que es Antón Berrú, hombre nacido en España, bueno, que hoy es España en completo, pero que va a llegar al virreinato del Perú y que ya desde el comienzo va a tener unos comportamientos bastante violentos para con los aborígenes, por los tratos, y es por ese comportamiento violento que, si bien tuvo muchas misiones,
nunca lo iban ascendiendo en los cargos. Y si bien llegó a tener algunos cargos en los cabildos, de hecho estuvo dentro de la segunda gobernación en el mismo Cabildo de Córdoba, tuvo un cargo alto. Sin embargo, se trataba de no darle cargos muy importantes, porque era un hombre violento y se sabía de diferentes maltratos que daban a los grupos originarios en cada expedición que hacía. A Berrú se lo conoce porque cuando estaban llegando con una comitiva en la zona de Cabi-Zacate, en realidad no se llamaba así, tenía otro nombre, él lo quiere cruzar por una zona pantanosa con el caballo. En un momento el caballo trastrabilla y termina él, pum, de cara al barro. Y de ahí que se le mataron de risa los yanaconas que venían con ellos, que eran sanavirones, y en nombre de Sanavirón le van a poner al lugar Cabi-Zacate, o el lugar de la caída, que seguramente fue la humorada de ese momento. Antón Berrú, lamentablemente después se va a hacer tristemente conocido por otras cosas, porque él se va a volver a Santiago y en Santiago se va a encontrar con Gonzalo Abreu y Figueroa, que va a ser ese otro gobernador que va a ser designado por el rey de España. En el caso de Cabrera fue designado por el virrey desde el Perú. Y en este caso, lo que va a llamar la atención es que Abreu le pide que lo vaya a apresar a Cabrera. Y el mismo Berrú es el que llega hasta el sitio de la fundación, lo que hoy es en el barrio Yapeyú, donde va a estar el fuerte fundacional. Y en ese fuerte, conociéndolo a Cabrera y todo, inmediatamente lo toma de manera violenta. Antes de llegar al fuerte se encuentra con el hijo de Cabrera, Gonzalo Cabrera, y le pega a un chico de 15 años. No tenía sentido, pero lo hace. Y cuando Cabrera sale a ver por qué es que le pegó a su hijo, inmediatamente es apresado y ahí es donde le da el cargo de alta traición y lo va maltratando en el camino hasta llegar a Santiago. Una cosa que, sí, bueno, si lo conoces, trabajaste para él, ¿por qué le haces eso? Bueno, él le termina haciendo ese daño. Pero Berrú no se va a quedar con eso, porque él quería ya tener otros cargos más. Y es así como vamos a conocer la historia de otro personaje, que es Blas de Rosales. Blas de Rosales fue el primer designado a tener un cargo en el Cabildo, ¿sí? Como primer alcalde de primer voto. Así que Blas de Rosales también se le van a dar unas tierras en la zona de Ongamira. Él, cuando va a tomar esas tierras, Blas de Rosales ya había tenido experiencias en diferentes expediciones junto con Juan Núñez del Prado, a quien nos describen así: hombre cruel porque se le vio hacer crueldades muchas. Pero Blas de Rosales, junto con su yerno Juan de Cáceres, Diego de Cáceres, van a llegar a la zona de Ongamira, van a querer someter, porque encima Ongamira no es que solamente la tierra donde había aborígenes, sino que todo el territorio desde Ongamira hasta la sierra de Grava, donde está el Cerro Uritorco, para ubicarlos hasta la zona de Ongamira, es una zona que, según los nativos, eran una zona sagrada. Y estos venían de repente no solamente a ocupar esas tierras, sino también a obligar al trabajo a los aborígenes. Así que inmediatamente vino la respuesta, y en una de esas respuestas terminan matando tanto a Blas de Rosales como a su yerno. Es acá donde vuelve la figura de Antón Berrú, quien va a tomar el cargo. Va a no solamente tomar el cargo de Blas de Rosales en ese mismo año, estamos hablando de 1574, sino que también se va a casar con quien sería su hija. Blas de Rosales nunca se casó, pero tuvo 8 hijos. Y una de sus hijas, que era la esposa de Diego Cáceres, se va a casar con Antón Berrú. O sea, Berrú vino y tomó todo, el cargo y la hija de Blas de Rosales y la ex mujer de la viuda de Diego Cáceres. Y aparte va a tomar sus tierras. Y al tomar las tierras dice, bueno, yo por ti, nueva querida, voy a tomar esas tierras y voy a vengar. ¿Y cómo se vengó? Porque lo que hizo Antón Berrú fue el responsable directo de la gran masacre en el Cerro Charalqueta. Hasta ese día, los aborígenes nombraban ese cerro como nombre de Charalqueta, o lugar sagrado.
Posteriormente a ese día, y ya no con el nombre aborigen local, sino con nombre más bien hacia el quichua, van a denominarlo como Colchiquí, que significa oscuridad, muerto, desgracia en la lengua incaica, la quechua. Dice en un libro, Hermoso Vivir Llevabas, de Pablo Rosalía, esa noche subieron al Cerro Sagrado, pero jamás supimos lo que las visiones recomendaron. Por la mañana nos despertaron los estruendos y el desgarro. Defendimos y nos defendimos. Nos persiguieron por toda la aldea y la Pachamama peleó con remolinos de tierra. Vimos sangre, hermanos maniatados y las bestias caminando en dos patas sobre nuestra gente. Bastones de fuego, cuchillas enormes, cortando el aire. Pero lo que más me atemorizó fue aquel hombre que, con el odio en los ojos y un adorno largo en su cabeza, extendió a mí dos hierros cruzados y en su intermedio el cuerpo de un hombre agonizando. Antón Berrú no lo hizo solo, lo hizo conjunto con Tristán de Tejeda y Miguel de Ardiles, que de hecho, cuando Tejeda toma sus tierras, lo que llama la atención, estamos hablando del padre de Juan de Tejeda, quien hoy lleva su nombre en el Museo de Arte Religioso. Tristán de Tejeda va a ser también quien va a fundar la nueva Villa de Soto, lo que hoy es Villa de Soto. Y el comportamiento con los aborígenes de Soto va a ser mucho más tranquilo. De hecho, al presenciar esa terrible masacre, seguramente ha mermado un poco sus ánimos. Pero hay algo que muchas veces se trata de generalizar. La masacre que hubo en Ongamira no fue de una vez. No es que los persiguieron, mataron a los indios y los que quedaban se suicidaron porque sí se tiraron desde allá arriba a lo alto del cerro y se mataron las mujeres con los niños para no verse violados y ultrajados. Eso pasó, sí. Pero Antón Berrú, como dueño de las tierras, fue aniquilando no solamente a los aborígenes de ahí y sometiéndolos, que es otra tortura igual o peor, sino también va a atacar a todos los aborígenes que venían de otras tierras a celebrar sus ritos porque era el lugar de reunión de los nativos originarios. Así que miren qué fuerte, ¿no? Qué fuerza toda esta historia. Antón Berrú va a ser el primero de los despreciables en este programa. Vamos a pasar en el tiempo, nos vamos a ir al 1700, al siglo XVIII. En realidad, en fines del siglo XVII, 1698, cuando llega un personaje muy particular y que, como no puede ser de otra manera, también se va a convertir en un despreciable. ¿De quién estoy hablando? Del obispo Mercadillo. Ni más ni menos, el obispo que le da el nombre a ese edificio que tenemos donde está la Dirección de Turismo. Fray Mamart Mercadillo, noveno obispo de la gobernación del Tucumán y también un dominico, tercer obispo dominico que va a haber en esta gobernación. Va a llegar en 1698, a pesar de que ya había sido designado muchos años antes desde España. Nunca tuvo una muy buena disposición en los lugares que estuvo, pero siempre se lo acusó de violento. Pero claro, cuando llegó a Córdoba estaba primero en un lugar mediterráneo y segundo, estabas muy lejos de casa. Y si no tenés amigos cerca, no vas a tener muchas acciones que digamos. Pero, sin embargo, Mercadillo llega y ni bien llega, empieza con escándalos. Y los 6 años que estuvieron signados por el escándalo. A saber, aparte de que es conocido más por un despliegue de excomuniones que él va a ir tirando, no solamente a personas de la alta sociedad, personas de clases bajas, también incluso hasta sacerdotes, excomuniones a sacerdotes, algo increíble. Al tiempo, el obispo empezó a enfrentarse con los gobernadores de Tucumán, con la Compañía de Jesús, con los jesuitas, las carmelitas descalzas. Se peleaba con las carmelitas descalzas. Bueno, vos decís, ¿qué tenés para pelearte con las carmelitas? Bueno, se peleaba con las carmelitas. Y con las autoridades del cabildo. A los 3 años de haber entrado al obispado, ya por 1701,
no ha dejado piedra por mover en orden de molestarla y oprimirla. Eso es lo que decía en la audiencia Chuquisaca en los primeros años de la gestión del obispo Mercadillo en Córdoba. También el gobernador Juan de Zamudio dice: el origen de estos pleitos es el propio interés, pues luego de que entró al obispado puso tienda en géneros que trajo de consigo de Castilla y pulpería. Se puso dos negocios, una pulpería y una tienda de ventas, para sacar un rédito. Y ese rédito iba a unos parientes, que después lo nombra, a unos parientes que tenía, unos primos que tenía en Lima. Él haciendo sus propios negocios, ¿no? Bueno, empezó con los problemas. Él creó la universidad en el convento de Santo Domingo sin ningún tipo de autorización real y prohíbe a los estudiantes de la universidad creada por los jesuitas que reciban grados del colegio máximo. O sea, hace cerrar, intenta en realidad cerrar por 2 años la universidad jesuita para hacer su propia universidad. Descaro total. Bueno, los dominicos muchos años después, recién en el siglo XX, van a poder lograr eso creando la Universidad Santo Tomás de Aquino, que es la Universidad del Norte. Así que los dominicos se sacaron el gusto con eso. Ya los jesuitas querían cobrarles las ventas por sus ventas de mulas que había prohibido, y también les prohibió brindar misa fuera de la ciudad de Córdoba. O sea, el problema con los jesuitas, que aparte ya parecía personal, él quería quedarse con una parte de las ventas que hacían de mulas y también quería impedirles que puedan dar misa fuera de la ciudad. Ahora, la realidad decía que los jesuitas eran los únicos que estaban yendo afuera de la ciudad. No eran los únicos, pero ellos tenían la gran congregación por fuera de la ciudad. También, en la audiencia de Charcas dice: con facilidad fulmina censuras y excomuniones sin suficiente justificación. Y es así como termina recibiendo diferentes amonestaciones por parte del virrey, por el rey de España y también desde Roma. Pero a él parece que mucho de eso no le importaba porque las noticias le llegaban bastante tarde. Otra de las cosas que también llama la atención de Mercadillo es que él siempre se decía, y empezaron a ser vox populi, que él convivía con una mulata muy jovencita y que de repente esa mulata quedó embarazada y que de repente esa mulata tuvo hijos, y todos se lo adjudican a Mercadillo, porque después de la muerte de Mercadillo, inmediatamente esa mujer desaparece, pero desaparece con un bote. Según lo que se dice, había mucho dinero que Mercadillo quedó en deuda y que nunca más apareció, y que de repente cuando desaparece esta mujer también desaparece ese dinero. Así que una historia bastante turbulenta la del obispo Mercadillo. 17 de junio de 1704, Mercadillo muere, pero muere en causas que no especifican bien, porque según lo que dicen algunos, no recuerdo muy bien cómo era la palabra, pero es una especie de patatús, esas muertes repentinas. Sin embargo, aunque los historiadores no me cuenten mucho, me gusta mucho la versión que nos regala Liliana Alem. Liliana Alem no, que nos regala, te estaba leyendo justo a Liliana, por eso te nombre, que nos regala Cristina Bajo en, acá tienen, El Jardín de los Venenos, o Ama de Dios, Sierva de Dios, Ama de la Muerte, según la editorial, donde los personajes de Cristina Bajo le cantan a Mercadillo. Dicen: Mercadillo, Mercadillo, obispo de opereta, rico en ardiles y tretas, en resallos y cuartillos. Tu prestigio no mancillo, oh prelado de bragueta. Si escribo con letra clara, tus malas artes de pillo. Y después dice: consolador de mulatas, cazador de gente honrada, de viudas adineradas, de jesuitas y de beatas. Me parece que no tenían un buen concepto del obispo, ¿no? Creo que lo tenían medio acá junado. Después hay otro. ¿Quién con falso testimonio adultera testamentos para engordar su sustento con la ayuda del demonio? ¿Quién ensaya en el armonio los dedos para el tresillo? Es Mercadillo. Y quizás lo más brillante, pero lo más brillante que hizo Cristina Bajo,
fue que, ya que se dudaba tanto sobre la muerte de Mercadillo, a ver por qué habrá muerto, Cristina Bajo lo explica, porque Cristina Bajo con su Sebastiana, que es la protagonista de El Jardín de los Venenos, acá le muero, también pueden comprar, es un excelente libro, lo termina matando con un elixir que le convida. Ella le lleva para probar una especie de licor en una reunión que van a tener, y como él era bastante guacho y fue guacho con ella también, con la protagonista, bueno, toma esto de Miguel, de a poco se le va a ir apagando su vida hasta finalmente por la noche morir. Una genialidad lo que hizo Cristina Bajo matando al obispo Mercadillo en su cuento, por lo menos en la ficción, ¿no? Y ahora sí, nos vamos más allá en el tiempo, fin del periodo colonial, vamos a pasar 1700, vamos a pasar llegar al 1800, épocas turbulentas, épocas de independencia, y posteriormente a la independencia, las guerras civiles. Y dentro de las guerras civiles tenemos la historia de Manuel Ceferino Oribe y Viana, nacido ya por 1792, militar, político, vamos a leer algo de su biografía, militar, político uruguayo, presidente constitucional de Uruguay, el segundo presidente de Uruguay entre 1835 y 1838, quien va a suceder a Fructuoso Rivera y que luego va a caer en su gobierno de manos del mismo Rivera. Este hombre, que también fue el fundador del Partido Nacional, o hoy también conocido como el Partido Blanco, en Uruguay tienen los blancos y los colorados. Cuando él es derrocado por Fructuoso Rivera, él es tomado por Juan Manuel de Rosas para que vuelva a nuestro país, para que se venga a nuestro país. Ya se había exiliado en 2 ocasiones, así que esta sería la tercera. Pero Oribe, en esta ocasión, va a tener mucho enojo con lo que estaba sucediendo. A él ya lo habían echado, él había sido expulsado de su terruño y tenía ese un enojo por dentro bastante fuerte. Y es por eso que cuando lo toma Rosas, aprovecha esta situación y va a ser Rosas el que lo envía a hacer el trabajo que no hizo en su momento ni más ni menos que Facundo Quiroga. Rosas siempre quiso que Quiroga haga destrozos, que mate a mansalva en el interior, porque decía que todos eran unitarios. En este programa no hablamos de unitarios y federales porque era toda una mentira, son todos unitarios, ninguno es federal verdaderamente. El federalismo murió en su momento con Artigas, y los que se decían federales mandaban a matar a grandes pensadores en el interior. Y es así como junto con los mazorqueros, Oribe toma esa posta que Quiroga no quería hacer, y él sí lo va a hacer, de ir matando mansalva por las ciudades. Oribe el degollador, el hombre que pasaba por las ciudades y destruía, el hombre que mataba, el hombre que, por ejemplo, la imagen que están viendo es una imagen que no es una fotografía, claro, que es parte de una imagen idealizada de la muerte de Marcos Avellaneda, es el padre de Nicolás Avellaneda, quien, la mujer queda la viuda, va a quedar con 5 hijos, entre ellos Nicolás, que es el mayor. Él no le importaba ir por las ciudades matando. De hecho, en Córdoba, en la esquina de lo que hoy es el banco, la esquina de lo que hoy es Buenos Aires y San Jerónimo, encuentra a 2 personas que no estaban haciendo, que eran 2 ciudadanos normales, comunes, los mata y les corta la cabeza. Y con esas 2 cabezas se acerca a una fiesta que había en el Cabildo y las tira en el medio del patio. Algunas de las mujeres también murieron que estaban en la fiesta pensando que eran sus maridos los que estaban rodando por el piso. También, en un momento, ingresa a la cárcel pública, saca a los presos porque eran presos políticos y los lleva a la plaza de la Alameda, que es el Paseo Sobremonte, les corta la cabeza a todos y los exhibe durante algunos días en los bancos del paseo. Un tremendo sanguinario, y solamente estoy hablando de lo que hizo en Córdoba. Un sanguinario criminal, igual que muchos mazorqueros, que eran gente que generalmente eran delincuentes, que eran tomados por el gobierno, pero claro,
como los mandaban a hacer esas tareas y cumplían, luego llegaban a Buenos Aires y eran victoriados. Por eso que decimos, mirá, los mazorqueros eran re patriotas, re nacionales. No, eran asesinos. Y eran tremendos criminales de los cuales la gente no podía escapar. Y aparte, no solamente el tema de hablar de la criminalidad, sino la morbosidad, porque esa imagen que vemos del mazorquero, llevándole la cabeza a las familias, también existió, o matando a las propias familias de los asesinados también. O sea, una cosa terrible que tuvimos en un momento de nuestra historia y que ojalá nunca más volvamos a repetir. Pero lamentablemente siempre terminamos repitiendo nuestra historia. Es acá donde se va la historia del Manuel Oribe. Hilario Escazú dedicó a los mazorqueros un escrito que en realidad tuve que resumir bastante, que se llama La Refalosa, en el cual habla el degüello de un unitario. A su queja, abajito de la oreja, con un puñal bien templado y afilado, que se llama quitapenas. Le atravesamos las venas, el pescuezo, ¿y qué se le hace con eso? Larga sangre que es un gusto y del susto entra a revolver los ojos. Ese nombre de La Refalosa surgía del ámbito popular porque refería a los resbalones en medio del alocado pataleo de la víctima sobre la propia sangre que le iba emanando del cuello. Una locura, algo terriblemente morboso. Recuerden que cualquier persona que hablaba mal del gobierno era inmediatamente tildado de unitario. Igual que seguimos teniendo la costumbre de decir caudillos, unitarios, cuando en realidad eran terriblemente asesinos todos. Pero, bueno, fue parte de nuestra historia. Se fueron aquí estos despreciables. Vamos a una tanda, no se vayan de ahí y ya inmediatamente vamos a sumarnos y conocer otra historia, pero vamos a ver si es despreciable o no. Acompáñenme y volvemos en el siguiente capítulo. ¿Les gustó el programa de hoy? Gracias por estar, gracias por asistir. La semana que viene seguramente tengamos algún tema un poquito más comercial para sumar más gente y demás. Saludamos a Gustavo Bengo, ¿cómo estás, Gustavo? Y Marta, Janina, a Liliana Arem, a María Luque, y no estoy viendo el último. Ahora sí, para Leonardo, si hablas de Oribe hay que hablar de la batalla de Quebracho Herrado, pueblo cerca de San Francisco, Córdoba, supuestamente la batalla más sangrienta de las guerras civiles. Sí, una de las más sangrientas. En realidad es difícil de saber cuál. Poco se habla de la batalla, lamentablemente. Sí, fue terrible porque Oribe era un sanguinario. Me estoy olvidando ahora la circunstancia, pero sí, de todo, porque él empieza en un momento en el cual la mayoría de los que llamaban unitarios, los grandes, ya estaban afuera. O sea, ya ahí estaban matando por matar y atacaban ejércitos desarmados. Por ejemplo, empezó a perseguir Oribe, volvemos al caso, empieza a perseguir a Lavalle y también lo persigue, bueno, de forma menor porque sabía que no es ninguna contra, a la Madrid. Que la Madrid solo, la verdad que como soldado fue muy bueno, pero como general era muy malo. Pero sí mataron a mucha gente y despiadadamente. Y a lo que más voy con el tema de Oribe es lo sanguinario que fue con el pueblo. Mientras en la época de Quiroga, que era mandado por Rosas, Quiroga se entraba a Córdoba y los recibían con aplausos, siendo que estaba el gobierno contrario. Había un gobierno que estaba el general Paz, y que no voy a decir unitario, porque no era unitario, o sea, era un gobierno que Paz quería que sea federal, y siempre se lo diga porque él estaba en la Liga Unitaria. No, estaba en la Liga del Interior, que defendían al interior, que es diferente. Pero, bueno, Paz también era un sanguinario. Pero en el caso de Quiroga, no hizo esas matanzas que quería Rosas. En cambio, Oribe, que estaba muy resentido, y Oribe, que sí tenía sus prácticas bastante más extremistas, es el que termina haciendo todos esos prejuicios contra la población. Ya no era una guerra, ya no era una pelea, ya no era una batalla, era directamente matar a sangre fría en las calles. Muchas gracias a todos los que se sumaron.
Arriba con todos. A Silvia, ¿cómo estás, Silvia Mateo? ¿Cómo estás, Silvia María? Gracias por sumarse. Nos vemos la semana que viene. Gracias a los que quieran, vayan compartiendo, vayan, pónganles me gusta, compartan, avísenle a los amigos y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Chao. Curiosos en el aire. Conexión Centro. Salí a tomar aire. Es tiempo de contarte esas anécdotas bien cordobesas. Curiosos.